Hola, muy buenas. Soy José Manuel de la Fuente y hoy vamos a hablar sobre transporte sanitario. Para ello tenemos aquí como invitado a Jaime Sánchez Salado, que es enfermero de 061 y un experto en la materia de transporte sanitario, ya que en parte de su vida laboral mucho tiempo se llevó realizando transporte secundario interhospitalario. Además, tiene una formación importante en este aspecto. Hola, Jaime. Buenas, ¿qué tal? Encantado. Es un placer tenerte aquí y que podamos charlar sobre transporte sanitario. Em, Creo que vamos a hablar sobre los tipos de transporte, las escalas que tenemos, los diferentes tipos de medios de transporte que podemos utilizar. Algo seguramente hablaremos de legislación, de historia o de todos los aspectos relacionados con el transporte sanitario, posiciones, efectos adversos, cómo solucionarlos. Entonces, bueno, si te parece bien, Jaime, podemos empezar haciéndote una pregunta y bueno, vamos desarrollando así la entrevista. ¿Te parece? Perfecto, me parece muy bien. Bueno, Jaime, ¿qué es el transporte sanitario para ti? Bueno, para ti, ¿o qué es el transporte sanitario realmente? Por definición y según el Boletín Oficial del Estado, es aquel que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón sanitaria en vehículos que están especialmente acondicionados para tal efecto. Eh, la normativa que lo rige actualmente es un Real Decreto de 2012 que establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal que deben llevar los vehículos de transporte sanitario por carretera. Es curioso que no existe una normativa de transporte sanitario ni aéreo ni marítimo, simplemente por carretera, es lo único que existe. Ajá. Y Jaime, ¿qué me podrías decir de la historia del transporte sanitario? Bueno, supongo que los primeros que se transportaron fueron los prehistóricos, ¿no? Cuando alguno se hizo daño y su compañero lo llevaba a remolque, ¿no? Y luego las famosas ambulancias volantes de los ejércitos napoleónicos. Pero, ¿qué nos puedes hablar tú de ello? Y bueno, efectivamente, historia como transporte sanitario como tal, pues ha existido siempre. Siempre se ha trasladado a las personas enfermas, dependiendo del momento, pues se ha trasladado a un sitio o a otro y de una forma o de otra. Lo importante de la historia del transporte sanitario es que los grandes avances, como en muchas ocasiones en la medicina, se han producido con las guerras. En las guerras se ha avanzado mucho en transporte sanitario, por ejemplo, el tema de helicópteros, de camilleo, de triaje, todo eso se avanzó mucho con las guerras. En cuanto a lo que hoy entendemos como ambulancias con transporte asistido o ambulancias medicalizadas, eso no llegó hasta mucho después, aproximadamente sobre el año 70 aproximadamente, en lo que son Estados Unidos y otros países anglosajones, y en España muchísimo más tarde. En España prácticamente hasta los años 80, 90 no ha existido un transporte asistido como tal, se basaba más en temas de voluntarios, Cruz Roja, Protección Civil y etcétera. Podemos decir que hemos empezado muy tarde, pero que actualmente tenemos un sistema de emergencia extrahospitalaria bastante bueno, muy avanzado, incluso por delante de muchos países teóricamente superiores. Mm, sí, podemos recordar una de las primeras que hubo, que fue la DIA, ¿no? Allí en el norte, ¿no? Que significa detente y ayuda. Estaba en principio basada en el voluntariado, igual que como tú has dicho, la Cruz Roja. Y Jaime, ¿cómo clasificaríamos nosotros el transporte sanitario? Pues hay distintas formas de hacerlo. Lo más común, la más normal es hacerlo por el número de pacientes, individual o colectivo, por la prioridad, urgente, emergente, demorable, por el origen o destino, primario, secundario, terciario, por el equipamiento personal, ya hemos comentado algo, asistida o no asistida, o por el medio de transporte, terrestre, aéreo o marítimo. Es la forma más común de clasificar el transporte sanitario. Bueno, entonces, según el criterio temporal, ¿en qué consiste? Pues básicamente podemos diferenciar o clasificar en emergente, que es aquel caso en el que corre peligro la vida del paciente si no se atiende de forma inmediata y adecuada. Urgente, cuando lo que corre peligro es la vida o la función de alguna parte del cuerpo del paciente si no se atiende en pocas horas, pero no de forma inmediata. O demorable, cuando
sencillamente no corre ninguna prisa, de mueble incluso programado para otros días. Ajá, programado nos podemos referir a las diálisis, rehabilitaciones y eso, ¿no? Que realmente no son transportes asistidos, ¿no? Sino que, bueno, simplemente son transportes sanitarios, ¿no? Efectivamente, transporte sanitario sin asistencia e incluso transporte sanitario por la situación, porque el paciente tiene un problema sanitario, pues realmente prácticamente son taxis. Ujú, vale, perfecto. Hemos hablado del criterio temporal o por las urgencias, por las emergencias, pero podríamos clasificarlo también por el tipo de transporte, ¿no? Efectivamente, como ya habíamos comentado antes, otra de las formas de clasificarlo es por el medio de transporte en el que se va a trasladar a la persona, pues básicamente terrestre, aéreo o marítimo. El transporte terrestre, las ambulancias, son prácticamente la totalidad de los traslados, en 98%. El transporte aéreo se dedica a casos más concretos, muy variables dependiendo de la zona, dependiendo del caso, pero son mucho menos frecuentes. Y el transporte marítimo en España prácticamente no existe. Tenemos mm, dos, tres barcos medicalizados, pero no se dedican exactamente a asistencia, ya que la mayoría de las ocasiones cuando hay un problema en el mar, el paciente lo recoge el helicóptero de rescate marítimo y lo lleva a tierra. Mm. Bueno, sí que es verdad que el ejército sí tiene barcos hospitales, o más que barcos hospitales, que muchos de sus barcos tienen un pequeño hospital, pero realmente bueno, no es un transporte marítimo, es que es una pequeña ciudad, dentro el barco es una pequeña ciudad, pues un dispensario sanitario. Sí que es verdad que como curiosidad, recuerdo que en un viaje que estuve en Venecia, allí sí que había ambulancias marítimas. Bueno, pues es normal, ¿no? Allí la gran mayoría del espacio son canales, es agua, tiene que haber por narices un transporte marítimo. Y, y claro, por el objeto de traslado, ¿cómo podríamos clasificarlo? Porque claro, el objeto de traslado, refiriéndose a los tipos de traslado, son importantes y tienen una importancia dependiendo de la patología del paciente, ¿no? Sí. Efectivamente, pues podremos hablar de transportes primarios cuando la asistencia se realiza in situ en el lugar en el que ha ocurrido el incidente, por ejemplo, un accidente de tráfico o un suceso en un domicilio. Por otra parte, tenemos los traslados secundarios, que son los que se realizan de un centro sanitario a otro, generalmente de un hospital a otro de mayor nivel, generalmente, luego hablaremos un poco más, y terciarios cuando los traslados se producen dentro del mismo centro sanitario, que también podemos hablar un poco más después, si te parece. Vale. Y luego, según los medios y el personal disponible, también podemos diferenciar en lo que básicamente en transporte, no, en transporte asistido, cuando dispone de medios y personal sanitario, o transporte no asistido, cuando no dispone de personal sanitario, que a su vez la ambulancia puede estar equipada o no, lo que llamamos medicalizada, medicalizable, y habréis escuchado otros términos como pueden ser UBI móvil, ambulancia medicalizable, convencional, de transporte. Hay muchos nombres, pero básicamente asistido o no asistido. Y en relación con el más básico, entiendo que es el no asistencial, ¿no? ¿Qué ejemplo aparte me podrías poner? Aunque yo creo que hemos hablado hace un momento de ello, pero bueno, alguna cosa que tú nos puedas contar de ese, que es el más básico y del que menos vamos a hablar realmente. Sí, ya hemos comentado algo antes, transporte no asistencial, se producen a diario miles de traslados en España. El más claro pues, que se realiza para el transporte de personas que necesitan diálisis o rehabilitación o quimioterapia, radioterapia, cualquier tipo de tratamiento y necesiten que se les lleve a un hospital o un centro sanitario para recibir esas pruebas o tratamiento y necesitan una ambulancia para que les lleve. Realmente no van a recibir ningún tipo de asistencia durante el traslado, es prácticamente un taxi para que nos entendamos. De hecho, en muchas ocasiones este transporte no asistencial se produce en ambulancias colectivas en las que van varias personas en el mismo vehículo. Ajá. Vale, pues sí, la verdad es que es interesante esos matices que estás poniendo. Y claro, como sanitarios que somos y,
interés por nuestros pacientes, tendremos que hablar entonces del transporte asistencial, ¿no? Es el que desarrollamos más el personal sanitario como tal, entendiendo médico, enfermero y técnico de emergencia sanitaria. ¿Nos podrías hablar un poco cómo se clasifica, cómo funciona? Ujú. Sí, el transporte asistencial, las ambulancias asistenciales se clasifican básicamente en clase B y clase C. Ahí ahora están saliendo algunos subtipos, pero bueno, básicamente clase B es la ambulancia de soporte vital básico y de atención sanitaria inicial, y clase C es la de soporte vital avanzado, de toda la vida conocida como UBI móvil. En los últimos años, ya digo, han salido algunos subgrupos más derivados de temas políticos que de propiamente temas asistenciales, y hoy en día tenemos en Andalucía, por ejemplo, ambulancias con 2 técnicos, ambulancias que no llevan médicos, solo llevan enfermero y técnico. Hay varios tipos, aparte del puramente B y C, que es la clasificación oficial. Ujú. Muy bien. O sea que hay como, bueno, yo soy enfermero y te voy a saltar un poco con esta pregunta. Entonces hay transporte sanitario asistido de enfermero solo y exclusivamente, o ese enfermero está en contacto con alguien, ¿cómo funciona ese tipo de transporte y cómo se llama? Y bueno, eh, es un sistema que se utiliza no en muchos sitios, pero sí hay varios servicios que lo tienen. Y aquí en Andalucía, por poner un ejemplo, pues tenemos servicios que normalmente se le denominan ECAS, equipos de coordinación avanzada, en los que no va el médico, sino que el equipo está en contacto directo con un médico en el centro de coordinador a través de telemedicina, manda información, electros y demás, y va consultando al médico las técnicas, la medicación y cosas que pueden hacerse. También existe estos equipos en transporte secundario, lo vamos a ver después, y ya digo, no está demasiado extendido, pero aquí en Andalucía, por ejemplo, hay en Sevilla, 061 Sevilla lo tiene, y 061 Málaga también, y Transporte de Críticos en Cádiz, por ejemplo, también tiene un ECA. En opinión de muchos, estos equipos con enfermero y técnico son el futuro de la emergencia extrahospitalaria, puesto que la tendencia es a que los médicos vayan saliendo del sistema por cuestiones económicas. Ujú. Entonces, como tú has antes explicado, entendemos el transporte primario como el que asistes al paciente en el primer momento, en el lugar que se ha producido el incidente o en el lugar, en su casa donde tiene el problema, y lo llevamos al hospital una vez que hayamos estabilizado al paciente y hayamos trabajado con él, y en algunas ocasiones supongo que incluso solucionáis el problema, aunque haya que hacerle algún otro tipo de prueba. Eh, entonces, el transporte secundario que has hablado, de primario, secundario y del terciario, en relación con el secundario, que entiendo que es el entre hospitales, ¿no? Eh, ¿Podrías desarrollar un poco más esto para que entendamos este tipo de transporte secundario? Sí. Bueno, hay que partir de la base de que debemos entender que no todos los hospitales disponen de todos los servicios. Los hospitales son de distintos niveles según los servicios que pueden proporcionar, y eso implica que a diario se trasladen pacientes de un hospital a otro de mayor nivel por necesidades de tratamiento o de diagnóstico, y en algunos casos la vuelta a su hospital de origen. Eso es lo que llamamos traslado o transporte secundario o interhospitalario. En Andalucía, para estos casos, pues para los casos más importantes, disponemos del servicio de transporte de pacientes críticos, y en casos excepcionales también de 061. Para los casos menos importantes se utilizan ambulancias tipo A no asistidas. Ajá, perfecto, perfecto. Bueno, pues ya que te he preguntado por el primario y te he preguntado por el secundario, ya te tengo que preguntar por el terciario. A ver, ¿qué nos explicas tú sobre el terciario? Pues el terciario, como ya hemos comentado, es el que se realiza dentro de un mismo centro sanitario para tratamiento, para pruebas diagnósticas, por ejemplo, pues llevar un paciente al TAC, o para un cambio de servicio, un paciente que está en urgencia y hay que llevarlo a la UCI. Eso implica un transporte sanitario, generalmente
con la camilla, aparataje y demás, sin salir de los pasillos, por decirlo de alguna forma, pero hay que entender que hay hospitales muy grandes que se componen de distintos edificios y en los cuales a veces hay que hacer un traslado de un edificio a otro. Sin ir más lejos, el hospital BD está conectado por dentro, pero bueno, a veces hay que ir de una parte a otra del hospital y eso exige una sistemática de transporte, aunque no se monten en una ambulancia. Ajá. Muy bien, muy. La verdad es que te veo que te gusta el tema, ¿eh? Has estado tiempo, supongo que trabajando en ello. Bueno, yo lo sé, pero lo recalco, ¿no? Entonces, ya te voy a hacer una pregunta personal, ¿vale? ¿Cómo una persona se mete en estos jaleos? Porque siempre es mucho más cómodo estar en una consulta o en un hospital que está resguardado de la lluvia, del calor, de cómo se mete alguien en estos embolados y eh, cómo se forma. Pues aquí se entra de distintas formas. Antiguamente, como fue mi caso y el de muchos compañeros, antiguamente muchos veníamos de voluntariado en Cruz Roja o en Protección Civil o habían probado en algún sistema de este tipo. Hoy en día, la mayoría de los profesionales que nos llegan son porque conocen a alguien que trabaja aquí y les ha hablado del tema o porque les tocó durante las prácticas de la carrera, les gustó y luego intentaron entrar. Otros porque consiguieron un contrato en un momento dado y ese contrato se alargó y les fue gustando y aprendió y se quedaron. Está claro que no todo el mundo vale para esto, es un trabajo muy específico y muy exigente, no todo el mundo vale, muchos lo prueban, algunos lo dejan, la mayoría de los que aguantamos un tiempo es muy difícil salir de aquí, podemos decir que es adictivo, por decirlo de alguna forma. Y de la formación hablamos luego, que es un tema interesante. Vale, me parece bien. Yo siempre tengo que agradecerte no solo que hagas esta entrevista conmigo y que me apoyes en muchas otras circunstancias de formación, ¿no? Y bueno, aquí delante de todo el mundo yo también tengo que decir que, bueno, Jaime fue uno de mis profesores porque él llevaba ya un tiempo dentro de la ambulancia cuando yo entré a formar parte del equipo de transporte interhospitalario en el que él estaba. Entonces, bueno, ya que estoy aquí voy a aprovechar y lo voy a agradecer. Y voy a plantearte otra pregunta, claro. Ya te interrumpo yo, te digo que por circunstancias que no tienen nada que ver contigo, sino con lo que pasó aquel día, recuerdo perfectamente tu primera guardia en críticos. Yo también, yo también. Y mi primer dispositivo también. Bueno, pues, ¿cómo se plantea o funciona el transporte sanitario? Ya tenemos claro el esqueleto, ¿no? Cómo se divide el tipo de transporte, ¿no? Pero vamos a hablar de cómo funciona, ¿no? Cómo se desarrolla. Pues en Andalucía, porque esto varía dependiendo de la comunidad autónoma y demás, en Andalucía el transporte no asistencial, transporte no asistido, lo gestiona el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, y para ello utiliza ambulancias subcontratadas, empresas subcontratadas, a empresas privadas para realizar los traslados que hemos comentado antes de diálisis, rehabilitación, pruebas diagnósticas, etcétera. Son cientos de traslados diarios. Eso sería la parte no asistencial. En la parte asistencial, los servicios de urgencias son gestionados por la empresa pública de emergencia sanitaria, el 061, EP 061, que coordina todas las demandas de urgencia y emergencia y de catástrofes de Andalucía. Las demandas, o sea, las llamadas, todas las gestiona EPES. Luego las resuelve con medios propios, con medios del SAS o con medios subcontratados. Pero las llamadas, todas las recibe 061. Las recibe en sus centros coordinadores, que hay uno en cada provincia, y desde allí se gestionan los distintos servicios, aunque, ya digo, no siempre con recursos de EPES. Dependiendo del tipo de transporte que se requiera, de las unidades disponibles y de muchas otras circunstancias, pues se asigna el recurso que se entiende más adecuado en cada momento en función a complicados sistemas informáticos y a la decisión por una parte de los sistemas informáticos y por otra parte del médico o del enfermero coordinador. En cuanto al transporte secundario,
también podemos diferenciar lo que son programados, que generalmente son para pruebas diagnósticas, los urgentes cuando hay que realizarlos relativamente rápido para tratamiento y demás, y los emergentes, que en este caso sí tiene una particularidad, que es que las unidades de transporte de críticos suelen tener mucho trabajo. Entonces, si hay un traslado emergente pendiente, un paciente de cuyo traslado inmediato depende su vida, si críticos está ocupado, no está disponible, el traslado lo realizaría 061 vía terrestre o aérea en helicóptero, según el caso. Ajá. Y bueno, ya voy a entrar en el personal sanitario. No solo te voy a preguntar por los enfermeros, también te voy a preguntar por los médicos, ¿vale? Y por el técnico. Háblanos un poco de las funciones que tienen por encima en un transporte primario y en un secundario, o si están mezclados, o no sé. Cuéntanos. Pues enfermería en una ambulancia en transporte sanitario tiene muchas funciones. Algunas son dependientes de decisiones médicas, como la administración de fármacos, y en otros casos pues, son intervenciones independientes sobre las necesidades que hemos notado alteradas. Nosotros funcionamos con el modelo de Virginia Henderson y sus 14 necesidades y realizamos, en la medida de lo posible, realizamos una valoración, como mínimo una valoración focalizada. Y a partir de ahí, entre las necesidades que notemos alteradas y las decisiones médicas, pues hay muchas funciones. Obviamente, enfermería se encarga de la monitorización de constantes, de técnicas de enfermería, suroterapia, vigilar la ventilación. No nos aburrimos. No, no. No, no. Y bueno, habla un poco del médico y del técnico por encima, aunque. El médico básicamente se encarga del diagnóstico y de prescribir los fármacos y algunas técnicas también puramente médicas, como la intubación o otras técnicas. Y el técnico, aparte de conducir, nos presta una ayuda muy importante en la realización de técnicas, en la movilización del paciente y en muchas más cosas. El técnico nos ayuda prácticamente en todo. Hay que tener claro que en transporte sanitario las categorías no están tan diferenciadas como en un hospital o en un centro de salud. Aquí se trabaja mucho más en equipo y los límites entre las funciones de uno y otro son mucho más difíciles de encontrar. No están tan delimitadas como en un hospital o en un centro de salud. Entiendo, ¿no?, que el responsable máximo de la asistencia sanitaria, tanto en un traslado primario como en un secundario, es el facultativo, ¿no? El médico, ¿no? Efectivamente, así es. Ajá. Aunque los demás tenemos funciones y tenemos nuestras propias responsabilidades, pero el responsable máximo del paciente es el médico, que supongo que es el que toma ciertas decisiones que, bueno, acompañada con la enfermería, son las que deciden sobre la situación del paciente, ¿no? Así es, así es. El médico es el máximo responsable, es el jefe del equipo, aunque generalmente la mayoría de las decisiones se toman consensuadas, puesto que de una forma o de otra influye en la parte de enfermería o influye en la parte del técnico, y más o menos se consensúa casi todo, aunque obviamente el diagnóstico y determinadas cosas son puramente médicas. Ujú. Y bueno, supongo que esto, el tiempo, será una cosa fundamental, ¿no? Efectivamente, en el transporte sanitario el tiempo es vital, sobre todo cuando hablamos de emergencia y de urgencia. El tiempo va a depender de muchos factores, sobre todo de la disponibilidad de recursos, de la orografía del terreno, del clima, de la lluvia, del tráfico, de las distancias dentro de la misma ciudad, de muchos factores. Ajá. Y yo he escuchado por ahí una palabra que se llama isocronas, ¿no? ¿Qué es isocronas? En transporte sanitario se utiliza mucho el término cronas, isocronas, que es el tiempo que tardamos en llegar al lugar del incidente, incluso o de la asistencia. Que este tiempo obviamente es muy variable, va a depender de muchos factores, que algunos de los que hemos visto, y en realidad cronas no es solo el tiempo que tardamos en llegar, también es el tiempo que durante el traslado, tras el tiempo de asistencia. A nosotros se nos miden todos los tiempos y esos tiempos se estudian y se analizan después para mejorar la asistencia. Se miden los tramos de tiempo desde que nos llaman hasta que salimos, desde que salimos hasta que llegamos, desde que llegamos hasta que cargamos, desde que cargamos hasta...
se mide absolutamente todo y eso se utiliza para mejorar. A modo de anécdota, hablando de cronas y de lo importante que es llegar rápido y demás, en el último año se ha observado un alargamiento de las cronas, o sea, tardamos más en llegar a los lugares de la asistencia debido a que tenemos que vestirnos con los EPIs para el COVID y eso hace que tardemos más en llegar al lugar del incidente. No te quiero interrumpir, pero luego al final vamos a hablar un poquito de COVID, si te parece. ¿Vale? Cómo nos afecta desde el punto de vista sanitario en el transporte sanitario y en la asistencia sanitaria extrahospitalaria. Bueno, hemos hablado de tiempo, pues supongo que la distancia también jugará un papel importante en el tipo de transporte sanitario, ¿no? ¿Cómo va eso? Sí, bueno, el tema de las distancias obviamente es un tema muy importante. Existen tablas en las que se establece qué recurso utilizar dependiendo de la distancia, pero son muy relativas, se utilizan como orientación, dependen de muchos factores, no hay un patrón fijo. Hay escalas de referencia que hablan de hasta 150 kilómetros, pues podría ser por carretera, con ambulancia, más de 300 kilómetros utilizaríamos helicópteros. Hay que tener en cuenta que los helicópteros no vuelan de noche en la mayoría de los casos, en algunas comunidades sí, pero por ejemplo en Andalucía ningún helicóptero vuela de noche. Y para distancias mayores de 300 kilómetros lo ideal sería utilizar un avión. Pero son distancias muy relativas y dependen de muchos factores, ni mucho menos son un patrón fijo. Por poner un ejemplo, el helicóptero de 061 que tiene la base en Jerez va con mucha frecuencia a la Barca de la Florida, que está a 20 kilómetros, mucho más cerca de lo que establecen las tablas, y también ha ido, y eso sabes tú bien, ha ido a Toledo, que está a 500 kilómetros, que sería mucho más de lo que establece el helicóptero, ¿no? La tabla para el helicóptero. Hay que estudiar las condiciones en cada momento y elegir la mejor opción dependiendo del caso. De hecho, cuando vas a Toledo tienes que repostar en Córdoba Efectivamente. para poder llegar a Toledo, vamos, y de vuelta igual, porque si no, no llegamos a la base. Y aunque los pilotos dicen que cuando un helicóptero cae hace autogiro y eso, pero que cae, cae. Y si no tiene combustible, cae, por supuesto. Quiero incidir otra vez en el transporte secundario. Nos has explicado que está compuesto por médicos, enfermeros y técnicos y que cada uno tiene unas funciones y que hay en algunos equipos como los ECAs que tú has llamado en el secundario que, bueno, no van con médicos, tienen un médico virtual, como quien dice, si tienen algún tipo de necesidad acuden a la sala de coordinación 061 y uno de los médicos de allí le da instrucciones si fuera necesario. Porque el problema que tuvieran se escapara de sus competencias y sus responsabilidades. ¿Qué funciones tiene en un equipo normal de médico, enfermero y técnico de emergencia en el secundario? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, la mayoría de los transportes secundarios de críticos pues llevan efectivamente los tres componentes, técnico de emergencia sanitaria, enfermería y médico. Se supone que están para los traslados más graves, más importantes y se trasladan como ambulancia medicalizada, asistida de forma completa, con equipamiento y con personal, mientras que para traslados en los que a lo mejor el paciente no es crítico, pero sí necesita una vigilancia, pues en esos casos donde en ocasiones se utilizan los ECAs, los equipos sin médico, solo con enfermero y con técnico. Por poner un ejemplo, pues un paciente que llevamos a un cateterismo programado, el paciente está estable en una habitación y que se lleva un cateterismo, simplemente necesita la vigilancia, no se espera que durante ese traslado dé problemas, pues ese es el tipo de traslado que a veces se hace con el ECA sin médico. Y se reservan los equipos completos para casos más claramente graves, por poner un ejemplo. Eso en cuanto al secundario. En el primario ya hemos visto un poco que tenemos equipos en Sevilla y en Málaga y pues se utilizan de distintas formas dependiendo de la saturación del resto de los recursos. Bueno, en Sevilla, Málaga, en todas las provincias hay transporte secundario, entiendo, ¿no? Asistido.
Sí, transporte secundario hay en todas las provincias, menos en Huelva, que hay una mezcla. Generalmente lo hace Sevilla, aunque tienen una del hospital y demás. El resto de las provincias, todas tienen transporte secundario de críticos y en algunas, la mayoría, tienen más de una unidad. Aquí en Cádiz, por ejemplo, hay 2,5. Ajá. Dependiendo de las horas, hay 2 y otras veces hay 3. Ajá. ¿Y esa tercera que está localizada o que está...? Efectivamente, hay horas en las que funcionan 2 y una sin médico y hasta determinada hora se puede localizar al médico. A partir de esa hora deja de funcionar y se quedan solo 2. Se queda una en la parte de la IE, otra en la parte del campo. Un sistema que va cambiando dependiendo de la hora y de estudios que hacen de asistencia y demás. Campo te refiere a Campo de Gibraltar, ¿no? Porque claro, nosotros entre nosotros sí nos entendemos bahía y campo, pero bueno, en la provincia de Cádiz es verdad que lo que tú estabas diciendo, ¿no? Hay un equipo de transporte secundario en la bahía de Cádiz, la zona de bahía de Cádiz, y otro en la zona del campo de Gibraltar. Bueno, con el tiempo que llevas haciendo primario, secundario, aparte de tu tiempo en hospital y centro de salud, alguna anécdota o alguna cosa nos podrás contar, ¿no? Bueno, sí. Vamos, anécdotas y todas las del mundo. Hay casos muy interesantes a lo largo de tanto tiempo. No sé, por ejemplo, recuerdo un caso, para hablar un poco, mezclar un poco todo lo que estamos hablando, de un paciente que trasladamos desde Puerta del Mar en Cádiz a Reina Sofía en Córdoba y tuvimos que coger diverso material del hospital, mucho material del hospital para el traslado, tanto material que la ambulancia era incapaz de aguantar tanto aparato eléctrico a la vez. Entonces, durante el traslado tuvimos que ir enchufando y desenchufando aparatos para que se fueran cargando unos y otros, los que tenían batería, porque de lo contrario saltaban los fusibles de la ambulancia. No era capaz de soportarlo. E incluso en ocasiones, cuando no era imprescindible, apagábamos luces y sirenas porque si no la electricidad iba a salir ardiendo. Con esto lo que vengo a decir es que esto es un poco, en muchas ocasiones hay que adaptarse a la situación y no todo, ni mucho menos aquí es blanco-negro. Aquí todos son grises y colores mezclados y por muchos es conocido que los enfermeros de extrahospitalaria, de secundarios y de críticos y demás son un poco MacGyver y tienen que apañarse con lo que tienen, porque obviamente sacamos un paciente de una UCI en la que hay 3 médicos, 5 enfermeras, 4 auxiliares y 3 celadores con 30.000 máquinas y los metemos en una ambulancia con un monitor, una bomba, un médico y un enfermero. Eso exige un nivel de adaptación importante. Nosotros teníamos, no sé si tú recuerdas, una compañera que hablaba de bricotransporte o bricotraslado, por las cosas que nos buscamos, como tú decías, ¿no? Voy quitando esto para poner esto y voy a adaptar este ventilador para que funcione con este peso, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad de que hay que ser adaptativo. Y, y bueno, ya que estás hablando de esto y que estabas controlando, en este caso, la situación o el contexto del traslado, ¿no? Lo que había, el habitáculo, ¿no? Te querría yo preguntar, ¿qué tenemos que controlar en un paciente cuando hacemos un traslado? ¿Cómo tenemos que prepararlo? ¿Qué hacemos con nuestro paciente? Bueno, hay muchos aspectos que hay que controlar relacionados con el paciente, también como ya hemos adelantado, con el material, con las condiciones, muchas cosas. Hay que intentar, es importante intentar trasladar al paciente, o sea, montarlo en la ambulancia en las mejores condiciones posibles, hacer todo lo que se pueda antes de montarlo en la ambulancia, cuando hablamos de secundario. Y luego, a grandes rasgos, pues nos encargamos ya, una vez que está dentro, de la monitorización, de la seguridad del paciente, de la medicación, sueroterapia, de cuidado con la temperatura, con la vibración y los ruidos, funcionamiento del aparataje, que si tiene baterías, que si se agota, que si tiene electricidad, las cronas, los tiempos que hemos hablado también. Hay que prevenir complicaciones del paciente, hay que controlar el consumo de oxígeno, de batería, ya te he dicho,
vamos, no te aburres, hay muchas cosas que no olvidemos, también lo hemos adelantado un poco, no olvidemos que somos 3 para la asistencia y 2 para el traslado, puesto que el técnico va conduciendo. O sea que todo esto hay que repartirlo entre 2. Bueno, entonces, Jaime, con todo lo que me estás explicando, ¿todos los pacientes se transportan de la misma forma o hay formas de transportarlo? Explícanos un poco eso, porque claro, me estás poniendo un montón de ejemplos de situaciones en que supongo que todos no irán de la misma forma, ¿no? Más bien lo contrario, más bien podríamos decir que ningún paciente se traslada igual, aunque lo parezca, prácticamente ninguno. Las condiciones en las que se realiza un traslado dependen del paciente, de la patología, del tratamiento, de muchas cosas. Esto va a determinar la posición del traslado, la monitorización, los aparatos que vamos a utilizar, el tratamiento y el material, la velocidad del traslado y muchas más cosas. El traslado y cada uno de los detalles del mismo hay que adecuarlo al paciente de forma particular. Son condiciones individualizadas para ese paciente. No es una forma de hablar, sabemos que esto se utiliza mucho en los textos, esto de la individualización, pero es que en este caso es así. Aunque parezca todo van igual, no es así. De hecho, la mayoría de los pacientes se trasladan en camilla, obviamente, en dirección contraria a la marcha y en la posición adecuada a su patología y a su estado. De esta forma, pues, por ejemplo, hablando de posiciones, podríamos decir que la posición más utilizada, la que vaya la mayoría de los pacientes, es en semifold de 45 grados, una posición cómoda que vale para casi todos, pero por poner ejemplo, en pacientes respiratorios, pues solemos ponerlo un poco más alto, 90 grados, para facilitar la respiración. En trauma, pues suele utilizarse más el decúbito supino para mantener la alineación de la columna y demás. En el parto, por ejemplo, es muy curioso porque solemos trasladarlo al revés, mirando hacia el sentido de la marcha, por si finalmente se pone de parto para que sea más fácil asistirla. Son ejemplos varios. En definitiva, la posición va a depender de distintos factores, de múltiples factores, y se individualiza según el caso del paciente, del tratamiento y demás. Porque además hemos puesto varios ejemplos, pero la camilla y la bancada permiten múltiples posiciones, tren del embur, antitren, posición de Sims, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la posición antitren del Embur? O tren del Embur, me da igual, una de las dos para que quede claro eso. Son posiciones de trauma en las cuales necesitamos que la cabeza esté más alta que los pies o al contrario, pero sin perder la alineación de la columna. Entonces, la bancada de la camilla nos permite levantar los pies en casos de shock hemorrágico, por ejemplo, que necesitamos que la sangre vaya a órganos principales, o al contrario, en caso de problemas respiratorios, pero o aumento de la presión intracraneal, cualquier circunstancia en la que no queremos que la sangre vaya arriba del todo, pues podemos ponerlo más levantada la cabeza y el tronco, pero sin perder la alineación, estando en decúbito a 180 grados. Bueno, Jaime, nos ha explicado esto, pero yo quiero que quede clarito qué es la posición tren del Embur. Trendelenburg es partiendo de una posición de 180 grados, de cúbito supino. En Trendelenburg lo que haríamos es en la bancada girarla de forma que el cuerpo, sin perder la alineación, la cabeza quede más baja que el resto del cuerpo, de forma que aseguramos que la sangre llegue la mayor parte posible a órganos vitales, a la cabeza, al corazón, los pulmones y al riñón, y drenamos, por decirlo de alguna forma, la sangre de las piernas, lo que llamamos posición anti-shock. Entonces, la posición antitren del Embur es todo lo contrario, ¿no? Exactamente, justo lo contrario, sin perder la alineación, la cabeza estaría más alta que el resto del cuerpo, cuando no queremos que llegue demasiada sangre al cerebro, sobre todo. Por ejemplo, cuando hay una presión intracraneal alta, ¿no? Supongo, ¿no? Mm. Vale, perfecto. Bueno, y como todo en la vida, hay importancia en las fuerzas físicas que atañen todo este tipo de transporte, ¿no? Y eso conllevará unas complicaciones, ¿no? ¿Qué fuerzas físicas actúan durante el transporte sanitario, Jaime?
Sí, pues de esto sí hay mucha bibliografía que habla de la fisiopatología del transporte, lo suelen llamar así, y hay varias fuerzas físicas que nos afectan durante el traslado. Básicamente son cambios en la atracción gravitatoria, cambios de la velocidad, las vibraciones, los ruidos, cambios de presión y de temperatura. Sobre todo, esas son las que más se estudian. Ajá. Entonces supongo que todo esto, esta fuerza, en algunas ocasiones producirá un conjunto de complicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones más normales que nos podemos encontrar? Pues básicamente, aparte de las propias de la patología del paciente, o sea, que se complique por su patología, aparte de esas, las más comunes son las relacionadas con el movimiento, con las aceleraciones, con las vibraciones y con la temperatura, aparte de lo que es la movilización del paciente, que en ocasiones también genera problemas, o del nerviosismo propio de la situación, del miedo del paciente, etcétera. Concretando un poco, lo más normal son cambios en la frecuencia cardíaca, generalmente tirando para la taquicardia, aunque hay casos de bradicardia, náuseas, frío o calor, ansiedad por las sirenas, por la situación y demás, fallos en la monitorización o en el funcionamiento del aparataje, etc. Bueno, pues voy a incidir sobre esto porque creo que es bastante importante para que nosotros como personal sanitario conozcamos un poco esa fisiopatología, en qué consiste y cómo podemos remediarla, ¿vale? Entonces voy a entrar un poco en esto, en hablar sobre las más importantes que tú has esbozado ahora y me gustaría que me hablaras algo sobre los efectos que tiene la aceleración y la desaceleración en el paciente y cómo podríamos minimizarlo o evitarlos. Sí, los cambios de velocidad, de aceleración y de desaceleración pueden dar lugar a movimientos de órganos internos y esto genera cambios de presión y con ello cambios en la frecuencia cardíaca o en la tensión arterial, por ejemplo. Debemos tener en cuenta que cuando vamos en un coche y notamos la inercia de un acelerón o de un frenazo, nosotros lo estamos notando, eso genera movimientos de la sangre y de los órganos, la sangre se desplaza y nosotros lo notamos. Imaginaos lo que puede notar un paciente que está grave y que además va tumbado en una camilla, con lo cual los efectos son mayores. Dependiendo de si es frenazo, aceleración, etcétera, podemos observar taquicardia, bradicardia, hipertensión, hipotensión, efectos vagales. Hay distintos tipos, también depende de la patología del paciente. Y por otro lado, también hemos comentado ya algo, hemos adelantado algo y por su especial importancia debemos vigilar los efectos que la aceleración, desaceleración pueden producir sobre la presión intracraneal. Muchos de nuestros pacientes tienen problemas por hemorragias cerebrales, por traumatismo cronocefálico y estos efectos del traslado, de la fisiología del traslado, pueden dar lugar a problemas importantes en casos de aumento de la PIC. En general, hay que evitar que se generen movimientos y caídas del material, algo que es muy importante, y no olvidemos que todas estas cuestiones también nos afectan a nosotros, no solo al paciente. Minimizarlo, pues básicamente con una conducción suave y con una adecuada sujeción del material y del paciente, y de nosotros también, claro. Además, a todo esto podemos añadirle dispositivos que nos ayudan, como pueden ser el colchón de vacío, sistemas de retención infantil, almohadillas, correas. Hay muchas formas de minimizar en parte los efectos de la aceleración y desaceleración. Por lo que tú me estás contando, la seguridad es un punto muy importante en la asistencia en el transporte sanitario. Me estás hablando de sistemas de control del paciente para evitar caídas, para evitar que se mueva por el movimiento propio de la ambulancia. O sea que el control de la seguridad es una cosa fundamental desde el punto de vista de enfermería en este caso, ¿no? Sí, sí, vamos, de enfermería la seguridad es importante en cualquier caso, en el nuestro mucho más porque hay muchos factores que pueden afectar a la seguridad del paciente. Y bueno, hay una norma no escrita que dice que si lo llevas en una ambulancia, por lo menos que llegue
igual que estaba, que no llegue peor. Eso como mínimo, ¿no? Entonces, el tema de seguridad es importante. Es que se ve sometido a un montón de factores que pueden alterar la seguridad del paciente y eso hay que tener cuidado. Ya, ya. Bueno, si tuviéramos que hablar ahora mismo de seguridad en cualquier parte del ámbito de la enfermería o en el ámbito sanitario, de medicina o enfermería, podríamos llevarnos el tiempo que quisiéramos. Vamos a saltar a lo que estábamos hablando de las complicaciones propias de los agentes físicos que juegan un papel importante en el transporte sanitario. Hemos hablado de la aceleración y la desaceleración. Has hablado tú antes de las vibraciones. Las vibraciones, no entiendo. Explícame un poco esto de las vibraciones, ¿de qué va? Pues sí, las vibraciones dentro de una ambulancia son importantes y son inevitables. Podemos minimizarlas, pero evitarlas es casi imposible. Incluso vehículos nuevos con una suspensión adecuada, utilizando una conducción suave y tomando medidas con el paciente de todo tipo, las vibraciones son inevitables, pues por el asfalto en mal estado, por baches, badenes, por la junta de dilatación, etcétera. Podemos minimizarlos, pero evitarlo es casi imposible. Incluso el helicóptero vibra de forma importante en el despegue y en el aterrizaje, sobre todo, y en vuelo, en caso de turbulencias, también. Como digo, se trata de disminuirlas todo lo posible, pero eliminarlas al completo no va a ser posible. Bueno, me has explicado lo de las vibraciones, Jaime. ¿Cómo afecta al paciente y hay mecanismos o formas de evitarlo aparte o de evitarlo lo máximo posible? Sí, las vibraciones afectan al paciente tanto en cuestiones de comodidad, obviamente es incómodo la vibración, como en aspectos fisiológicos, ya que pueden producir alteraciones cardiovasculares, cerebrales o simplemente un hueso roto. Imaginaos tener un hueso roto y someterlo a vibraciones, ¿no? Podemos evitarlas, ya hemos dicho que no, pero al menos disminuirlas. Lo más común es usar el colchón de vacío, que nos ayuda mucho, disminuye bastante las vibraciones, o utilizar almohadillas en caso de fracturas o para evitar el movimiento del paciente, sujeciones adecuadas con cinturones, el material ya hemos comentado bien sujeto, un buen control de los neumáticos y de la suspensión del vehículo, una buena elección de la carretera. A veces elegimos un camino más largo porque el asfalto está en mejores condiciones. Por poner un ejemplo, parece una cosa extraña, pero esto se hace, ¿no? Ajá. ¿Y me puedes hablar un poco de la cinetosis, Jaime? Y, bueno, por supuesto, cómo podemos evitarla. La cinetosis es la aparición de náuseas, vómitos, mareos o de otros síntomas producidos por cambios de velocidad o sobre todo de la altura cuando se viaja en carretera, en barco, en tren, en aire, sobre todo en barco es donde más se nota, y en carretera en algunos casos. Todo el mundo ha notado alguna vez esa sensación de mareo, del estómago, el vuelco en el estómago y demás. Esto depende de múltiples factores, entre los cuales está la propia persona, obviamente, y evitarlo, pues lo podemos hacer con una conducción suave, evitando frenazos y aceleraciones, como hemos comentado antes, con una postura adecuada, un paciente bien sujeto. En el caso de la ambulancia, que los pacientes van en dirección contraria a la marcha, la cianosis es frecuente y solemos preguntarle al paciente antes de iniciar la marcha por si tiene problemas, porque en ese caso a veces administramos fármacos antieméticos que lo previenen y en otras ocasiones pues le ayudamos con respiración lenta y profunda, que hay quien se le alivia cerrando los ojos o mirando al techo, hay muchas formas de intentar minimizarlo. Ajá. Y bueno, me estás hablando de transporte sanitario en ambulancia, en helicóptero, y no hemos hablado del marítimo porque realmente, bueno, no es el más común de los transportes, a no ser que vivas en Venecia o en Ámsterdam. Entonces, sí que te quería yo preguntar que, teniendo en cuenta que vas en una ambulancia o en un helicóptero, eso tiene que hacer mucho ruido, ¿no? No solo la ambulancia en sí por las sirenas, ¿no? Sino que el helicóptero en sí también por cómo va montado en la cabina asistencial o la cabina del helicóptero que vas al lado del motor, el ruido tiene que afectar de alguna forma, ¿no? Tanto en un lado como en otro. ¿Me podrías explicar o hablar un poco de eso? Sí, sí. Efectivamente, el tema del ruido es un tema importante
porque inevitablemente nosotros terminamos acostumbrándonos al ruido de la ambulancia, al ruido del helicóptero, casi no lo notamos, pero hay que tener en cuenta que el paciente, pues a lo mejor es la primera vez que se monta y sí que lo va a notar. Solemos avisar al paciente cuando vamos a poner las sirenas para que no se asusten, pero aparte de las sirenas, como bien dices, hay ruido del monitor, de las alarmas, del material que se mueve, de los fármacos que se mueven también dentro de la ambulancia, y esto hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible, con un buen mantenimiento del vehículo, con distintas acciones que tenemos programadas para sujeción y para revisiones y demás. Y en el helicóptero, por ejemplo, pues utilizamos auriculares para el paciente, para disminuir el ruido. En muchos casos esto provoca miedo, provoca ansiedad en el paciente, pero al fin y al cabo el paciente lo que hace es que te mira la cara y dependiendo de la cara que tú pongas, así él entiende si esto es para asustarse o no. Vaya. Bueno, una cosa que yo te quería preguntar, aunque ahora nos encontramos en una circunstancia en la que estamos pasando frío aquí en el sur, pero no es lo normal. Lo normal es que tengamos calor a partir de febrero o marzo y no lo soltemos ese calor hasta cerca de octubre, ¿no? ¿Cómo afectan las temperaturas al paciente durante el transporte? Pues influye muchísimo. La temperatura influye en todos sitios. Aquí, como dices, también aquí podría pensarse que aquí, a pesar de que ahora, como tú dices, estemos en unos días de mucho frío, pero lo normal sería pensar que aquí el frío no afecta al transporte sanitario, sí que afecta. En determinados meses, como estamos viendo ahora mismo, la temperatura es muy baja y esto afecta al paciente y al material. Ten en cuenta que la mayoría de las ambulancias no se guardan en garaje, están en la calle y por tanto el frío les afecta a todo. Hay que hacer uso de calefacción del vehículo, de sueros calientes si hace falta, de mantas y demás, y mucho cuidado con la hipotermia o con que los pacientes graves pasen frío porque es un problema importante. Pero bueno, lo normal es que tengamos más problemas con el calor. Efectivamente, en verano alcanzamos temperaturas extremas que también afectan al paciente, al material y a los profesionales. No se nos olvide. Es muy frecuente que dejemos la ambulancia arrancada con el aire acondicionado mientras estamos fuera para que se vaya enfriando y así evitar que se estropee el material. Mucho material se estropea con las altas temperaturas, fármacos también, y que además luego cuando entremos se pueda trabajar dentro del vehículo. Imaginaos lo que es tratar a un paciente dentro de un pequeño espacio de una cabina asistencial a 40 grados en verano. Eso es un infierno para el paciente y para los profesionales. A modo de anécdota, pues llevamos un calentador de sueros para los momentos de frío, pero también llevamos una nevera para medicación de nevera, incluso para medicación que no necesita nevera, pero que no puede estar a 40 grados. Entonces, en determinadas épocas del año metemos medicación en nevera que realmente no lo necesita para evitar que se estropee. Ajá, bueno. Pues mira, hemos hablado de la aceleración, dentro de los aspectos físicos del transporte hemos hablado de la aceleración, de la desaceleración, vibraciones, ruido, temperatura, pero la altura también juega un papel importante en esto del transporte, ¿no? Sí, es un tema que se habla mucho cuando se habla de transporte sanitario, se habla de la altura, de la presión. Eso sí que aquí en nuestra zona es más extraño, pero bueno, sí sucede. Por carretera, pues la altura lo que puede provocar es un poco de taponamiento, cierta cinetosis, pero al material prácticamente no le afecta. En vuelo, en helicóptero, sí, aunque rara vez se alcanzan alturas que afecten significativamente, alturas en las que se alcanza una presión importante, pero bueno, sí que puede pasar. Lo más normal es que los sueros no caigan bien porque aumenta la presión o que afecte aumentando la presión, aumento de presión, lo que hace es aumentar lo que está lleno de aire y disminuir lo que está al vacío. Por ejemplo, un neumotaponamiento de un tubo endotraqueal pues, podría aumentar de presión, mientras que el colchón de vacío podría vaciarse por esta presión.
En aviones es muy extraño que tengamos problemas de presión, porque aunque vuelan mucho más altos, pero están más preparados para evitarlo, están presurizados y no suelen dar problemas. Ajá. Bueno, ya que estamos hablando de transporte aéreo, transporte sanitario aéreo, y lo normal son los helicópteros sanitarios, ¿qué precauciones debemos de tener en vuelo? Bueno, y al acercarnos o al ir hacia el helicóptero. Cuéntanos un poco sobre eso. En cuanto a la hora de acercarse, bajarse y demás, existen unos protocolos muy específicos, muy importantes que hay que conocer. El personal que trabaja en transporte aéreo, en helicópteros, debe conocer cómo hay que acercarse a un helicóptero, cómo se baja, por dónde se sube, temas de seguridad de las puertas, de las ventanas, todo eso te lo enseñan cuando entras a trabajar en un helicóptero. Y en caso de duda, si no lo sabes, sigue las instrucciones del personal del helicóptero, del piloto o del copiloto o mecánico, depende de la dotación que lleve. Eso en caso de duda. En caso de duda, no te acerques a un helicóptero y, bueno, a modo de norma fundamental, nunca te acerques a un helicóptero por detrás. Siempre por delante, porque detrás está el rotor de cola que no se ve y que es lo más peligroso. Por delante y siguiendo las instrucciones del personal. En cuanto a lo que es la asistencia dentro de un helicóptero, hay una norma principal que es que intenta hacer todo lo que puedas, todo lo que necesites, intenta hacerlo antes de montarte en el helicóptero. Incluso prevenir fármacos que vayas a necesitar, material que vayas a necesitar, porque una vez que despegues, trabajar dentro de un helicóptero y de un avión es muy complicado. El espacio es muy reducido, apenas te puedes comunicar con el paciente e intenta hacer todo lo que puedas antes de despegar. Además, pues ya hemos adelantado algo, tienes que tener especial cuidado con los sueros y sobre los materiales a los que puedan afectar la presión. También, pues, por ejemplo, si necesitamos desfibrilar a un paciente, pues hay que comunicarlo al piloto, que dependiendo de las condiciones de vuelo y de otras circunstancias, pues veremos si se desfibrila en vuelo o hay que aterrizar. Esto depende mucho de algunas circunstancias. Lo ideal es que durante el vuelo no hagas prácticamente nada en cuanto a técnicas, sino que te dediques a vigilar y a mantener la medicación y demás, haciendo lo menos posible. Solemos utilizar el colchón de vacío en casi todos los traslados en 061 por comodidad y por seguridad. Por ejemplo, en desfibrilación pues aísla mucho. Y ya habíamos comentado también que el paciente solemos colocarle auriculares para el ruido porque es bastante molesto dentro del helicóptero. Ajá. Hay una formación específica, ¿no? De helicóptero, ¿no? Un curso que se llama HMS, ¿no, Jaime? Sí, sí, un curso de emergencia helitransportada, por decirlo de alguna forma, sí, hay distintas instituciones que dan esa formación y todavía se exige, pero no es imprescindible. Ujú. Todavía se puede trabajar sin esa titulación, aunque se espera que en breve sí que sea exigida. Ah, vale, perfecto. Y bueno, ya para ir terminando, te voy a hacer un par de preguntas más. Una sobre eh, porque siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? Cuando estamos fuera de esto, somos alumnos y nos gusta esto, ¿cómo debemos de formarnos? Y bueno, ya te voy a ir diciendo que la siguiente te voy a hablar del COVID, que es lo importante ahora en el mundo. Entonces, bueno, háblame un poco de, para trabajar en este medio, qué es lo que debemos de hacer. Bueno, mi consejo es que si es posible, sé que a veces como optativo o algo así, si puedes hacer práctica durante la carrera, sería lo ideal para probarlo y para ver cómo funciona. Nosotros hemos tenido de todo, hemos tenido alumnos que lo han pedido y han venido y han disfrutado y han dicho yo me quiero dedicar a esto y hay alumnos que han venido, se han montado la ambulancia y han dicho yo no vengo más, esto es horroroso, hay de todo, ¿no? Entonces lo suyo es probarlo. Eso durante la carrera, por decirlo de alguna forma. Una vez que tengáis el título, lo ideal es formarse en soporte vital avanzado, en trauma y luego cursos específicos. Si quieres meterte en un máster, pues hay distintos y demás, pero mínimo soporte vital avanzado y trauma. Y para trabajar, pues yo aconsejo que te apuntes, te metas en todas las bolsas de contratación que puedas y que te presente a todos los procesos selectivos y a todas las oposiciones que
se te pongan por delante, da igual que tengas opciones de plaza, que sean concurso oposición, sea lo que sea, te presentas, coges experiencia, aprendes cómo son los exámenes y cómo son las pruebas y ya llegará el día que te toque coger esa plaza. Y bueno, vamos a hablar algo del COVID, ¿no? Cuéntame cómo desde la emergencia extrahospitalaria, urgencia extrahospitalaria y el transporte sanitario actuamos con esta pandemia que tenemos. Pues podemos decir que como en casi todos sitios esto ha sido un caos. Hemos ido aprendiendo poco a poco con la información que iba llegando, pues lo que habéis visto por la tele, que si ahora mascarillas sí, mascarillas no, que si esto, que si lo otro, una situación muy, muy, muy complicada. Con zonas en las que al principio, en la primera pandemia, a nosotros nos llegó medio de refilón, apenas nos llegó, en la segunda llegó un poco más y en la tercera estamos despuntando y estamos súper saturados. Imaginaos en la calle que no sabes si el paciente es positivo o no lo es, en realidad te da igual, tienes que tomar las precauciones con todos. Como hemos comentado hace un rato, pues hay que vestirse, eso implica que tardas más en llegar, la gente se pone nerviosa, luego es complicadísimo trabajar con el EPI completo, mucho más en la calle, se empañan las gafas, se te moja el traje, es muy difícil. Además, implica mucho tiempo de activación y de reactivación, hay que limpiar la ambulancia, hay que higienizarla, el material. Nosotros seguimos recomendaciones internacionales y las guías de otros países que iban por delante nuestra para establecer las formas de trabajo, ¿no? Básicamente, pues ahora se intenta hacer las menores intervenciones posibles sobre el paciente, solo lo imprescindible, sobre todo relacionados con nebulizaciones y con todo lo que sea esparcir el virus por el aire. Y incluso en caso de que el paciente necesite traslado, pues intentamos hacerlo en el vehículo de menor nivel posible, en este caso un transporte no asistido si lo necesita, y si lo necesita, pues lo hacemos con los trajes completos y demás, tomando todas las medidas preventivas que conocéis. Y pues eso, una situación muy complicada. Desde hace unos meses nosotros hacemos los test de antígeno a todos los pacientes que asistimos, pero bueno, ya sabemos que el test de antígeno tiene ciertas limitaciones y que en determinadas circunstancias pues, dan falsos negativos, con lo cual tampoco es que te guíes mucho. En cuanto al secundario, pues tienes la ventaja de que generalmente el secundario tiene como mínimo un antígeno y es probable que tenga una PCR también, lo cual nos evita que al final las medidas preventivas son prácticamente las mismas. Tienes un poco más de cuidado con el que es positivo, pero tampoco te puedes fiar con el que no lo es o con el que no tienes la prueba. Ajá. ¿Y cuánto tardáis, si decidís vosotros trasladar a un paciente, supongo, como has dicho, no supongo, sino como has dicho, luego tenéis que limpiarla y higienizarla y desinfectarla, ¿cuánto tiempo tardáis en poner operativa una ambulancia una vez que termináis la asistencia? Es decir, volvéis a vuestra base, reponéis el material y ahora hay que limpiarla y ponerla en condiciones para que nuestro siguiente paciente entre en nuestra ambulancia en lo más seguro posible y con la mínima o ninguna, mejor dicho, posibilidad de que nosotros o el transporte sanitario o la emergencia sanitaria extrahospitalaria le vuelva o no le vuelva, le contagie el COVID. Pues sí, en caso de que necesitemos una limpieza profunda de la ambulancia por haber asistido, trasladado a un paciente posible positivo o positivo, tenemos diversos métodos de limpieza, aunque ahora ya utilizamos unos aerosoles. El uso del aerosol más la limpieza previa por arrastre y demás, más un tiempo de aireación que hay que dejar a la ambulancia después, pues en total te vas a meter en 3/4 de horas prácticamente, en 45 minutos aproximadamente. Durante un tiempo utilizamos el ozono, luego empezó a parecer que no estaba del todo claro que eso funcionara y hemos dejado de hacerlo. Y en ocasiones, en algunos momentos de la pandemia, hemos tenido ambulancias de reserva, entonces en ese momento de limpieza pues nos íbamos a la otra ambulancia y vamos alternando.
Actualmente no está disponible en todas las bases porque los recursos están muy saturados y las necesidades son múltiples. Pero bueno, sí es verdad que entre el tiempo que tardas en vestirte y el tiempo que tardas en limpiar, las asistencias se alargan mucho. Bueno, Jaime, me interesa bastante esto que estamos hablando de la higienización y desinfección de la ambulancia y has hablado de los aerosoles, ¿no? Me has dicho que tiene un tiempo de limpieza por arrastre, un tiempo de aerosoles y un tiempo luego de ventilación. ¿Nos podrías indicar más o menos cuánto tiempo requiere cada proceso? Bueno, te puedo indicar del que nosotros utilizamos. Supongo que Mm. habrá distintos productos y cada cual tendrá sus especificaciones. El nuestro que estamos utilizando ahora, que se le conoce como Airboom, pues entre la limpieza de arrastre y del material me refiero al monitor y demás que hayas utilizado, y luego el Airboom debe funcionar aproximadamente de 1 hora, más otros 15 minutos de aireación, de dejar que se airee la ambulancia, pues al final te metes en hora y media fácil con los productos que nosotros estamos utilizando ahora mismo. Desconozco si hay otros productos que sean más rápidos o no lo sé. Nosotros aproximadamente hora y media si hace una limpieza completa. Al principio nos planteamos la posibilidad de forrar las ambulancias por dentro con plástico y demás. Esto a veces te da tiempo a hacerlo, otras veces no. Entonces, esto al final es muy variable. La forma de limpiar y de desinfectar va a depender mucho de distintas circunstancias de la asistencia y del traslado. Ujú. Bueno, pues creo que nos ha resuelto muchas dudas que teníamos sobre el transporte sanitario. Primero quiero agradecerte el trabajo que hacéis ahí en la calle por todos nosotros, por todos los ciudadanos, y luego agradecerte esta entrevista que me has permitido hacerte y bueno, muy agradecido por todo ello. Nada, gracias a ti, un placer, una pena que no hayamos podido estar presentes como en años anteriores, que es mucho más didáctico, pero bueno, vamos a intentar de esta forma a ver si conseguimos llegar al alumnado y que aprendan lo máximo posible sobre este mundo tan especial. Pues muchas gracias, hasta luego, Jaime. Hasta ahora.